A ver, en el movimiento circular, espero que os acordéis que habíamos dicho que hay siempre una componente de la aceleración que es la componente normal o centrípeta. Bueno, acordaros siempre que normal significa perpendicular. ¿Y por qué se llama normal? Porque es una componente que es perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Vale? En cualquier instante la velocidad, o sea, el movimiento, es tangente a la circunferencia y esta componente de la aceleración es perpendicular al movimiento. ¿Vale? Siempre va dirigida según el radio que es perpendicular al movimiento. Por eso se llama normal. También se llama aceleración centrípeta, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como que hay una aceleración centrípeta en un movimiento circular, significa que tiene que haber también una fuerza centrípeta. O sea, una fuerza que va dirigida en la misma dirección y sentido de la aceleración centrípeta. ¿Vale? O sea, siempre que hay una aceleración, por la segunda ley de Newton, podemos decir que tiene que haber una fuerza en ese sentido. Ahora, la fuerza en ese sentido es la resultante de todas las fuerzas que están aplicadas al cuerpo. Es decir, si yo tengo un movimiento circular, la fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas, va dirigida hacia el centro. Y esta fuerza es la fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta. O sea, fuerza normal o centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Vale? Porque, digamos, lo que he hecho ha sido sustituir la expresión de la aceleración normal aquí adentro, ¿vale? Y me da esta expresión. También, si en vez de conocer la velocidad lineal, conociéramos la velocidad angular, se puede escribir todo esto como masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Vale? Es equivalente porque la velocidad lineal es omega por el radio. Entonces, si aquí sustituimos en lugar de la v omega por el radio, se nos va a quedar esto. Vale, entonces, vamos a ver algún problema de esto porque siempre una pregunta sobre la fuerza centrípeta suele salir. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algún problema de esto. Un segundo que... En este caso tenemos cuando una partícula se mueve con movimiento circular uniforme, su aceleración aumenta constantemente. Vale. No sé si es eso, bueno, lo he sacado de ahí, pero realmente es de movimiento circular. No sé si os acordáis algo de esto, antes, o sea, de lo que vimos en cinemática. ¿Os acordáis que dijimos que en un movimiento circular, un momento, si tenemos un movimiento circular, la velocidad, digamos, es tangente a la trayectoria, luego la aceleración, en cambio, por lo general, tiene una dirección que no es ni tangente ni radial, pero la podemos descomponer en su componente normal, digamos, y la componente tangencial que va dirigida en la misma dirección de la velocidad, o sea, según la tangente. A ver, las dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal, tienen efectos diferentes sobre el movimiento. La aceleración normal es la responsable de que el movimiento no sea rectilíneo. O sea, la aceleración normal es la que hace que el movimiento cambie continuamente de dirección. ¿Vale? En este momento la velocidad es así, un instante después será así, después será así, después será así, etc., ¿no? Eso porque la aceleración normal hace que continuamente la dirección del movimiento vaya cambiando. ¿Vale? En cambio, la aceleración tangencial es la responsable de si
hay algún cambio en el módulo de la velocidad. Si el movimiento es circular uniforme, como en este caso, la velocidad se mantiene constante. ¿Vale? Entonces, el módulo de la velocidad es igual a constante, ¿vale? Entonces la aceleración tangencial es cero, cuando es un movimiento circular uniforme. ¿Vale? En cambio, si fuese un movimiento circular uniformemente acelerado, entonces en este caso tendríamos que el módulo de la velocidad v varía, digamos, por tanto la aceleración tangencial en este caso es diferente de cero. La aceleración normal siempre es diferente de cero si es un movimiento circular. ¿Vale? Vamos a ver si con esto que he dicho nos permite contestar a estas preguntas. Entonces, cuando la partícula se mueve con movimiento circular uniforme, tenemos que la aceleración tangencial es cero y tenemos la aceleración normal, que es igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido entre el radio. Pero cuando se es circular uniforme, la velocidad en módulo es constante, por tanto, la aceleración normal también será constante. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, ¿sí? ¿No? Porque estamos hablando de movimiento circular uniforme, por lo cual módulo de la velocidad constante, no hay aceleración tangencial, pero si el módulo de la velocidad es constante, entonces la aceleración normal es constante. Entonces, vamos a ver aquí, pone, o sea, la aceleración de la que habla aquí es la raíz de aceleración tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración total. Aceleración total. ¿Vale? Entonces, en este caso, la aceleración tangencial es cero, por tanto eso se va. Me queda que A es igual a la raíz de la aceleración normal al cuadrado, o sea, es igual a la aceleración normal, que ya hemos dicho que es constante. ¿Vale? Entonces, si miramos estas respuestas, la aceleración aumenta constantemente, ¿sí? No, porque hemos dicho que es constante, ¿no? Entonces, esta es falsa. ¿La aceleración lleva siempre la misma dirección? Pues tampoco, porque la dirección irá cambiando. Es la aceleración normal que sigue el radio, pero como que se va moviendo, el radio tendrá cada vez una dirección diferente. ¿Vale? Por tanto, la dirección no es constante tampoco. La aceleración normal, la aceleración total es cero. Falso. Es igual a la aceleración normal, que no es diferente de cero, porque si no, no habría movimiento circular. Es constante en módulo, esto sí que es cierto. Es constante en módulo de dirección, falso. O sea, solamente en módulo es constante. ¿Vale? Vale, más o menos lo habéis entendido. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vale, eso también es tipo test. Un coche que toma una curva de radio R con una velocidad de módulo V. Experimenta una aceleración normal o centrípeta AC. ¿Vale? ¿Cuál será su aceleración normal cuando toma otra curva de radio 3R a una velocidad 2V? Bueno, la aceleración centrípeta hemos dicho que es módulo de la velocidad al cuadrado partido entre el radio. ¿Vale? Ahora sí, y eso será la aceleración centrípeta en el caso inicial, ¿no? Porque tenemos la velocidad V y el radio R. Entonces, si
si el radio cambia y pasa a 3R y la velocidad 2V, pues la nueva aceleración centrípeta, vamos a decir, la aceleración centrípeta 2 será igual a 2V al cuadrado partido entre 3R, o sea, 4V al cuadrado entre 3R, ¿no? Pero si V al cuadrado entre R es la aceleración centrípeta de antes, me da que todo esto es 4/3 AC, ¿vale? Que viene a ser la respuesta B. Muy bien. Vale. Hasta aquí todo bien, ¿no? Sí. Tipo test, pero sí que Sí. podría salir como pregunta tipo test. Vamos a ver algo que sea más tipo problema. Este es un problema que puede salir perfectamente en el examen. Cosas de este tipo con un bucle así, las han preguntado un montón de veces, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tenemos una vagoneta de 300 kilos de masa, parte del punto A y consigue pasar por el punto C. Sabemos que en el punto E, vale, consigue pasar por el punto C sin desprenderse del arco. Sabemos que en el punto E, que corresponde a un ángulo de 30 grados, el módulo de su velocidad vale 15 metros por segundo. Hallar la fuerza de contacto con el arco en dicho punto. Vale, a ver. Cuando estamos en el punto E y conocemos la velocidad, aquí en el punto E tenemos esta será la vagoneta. Vale, voy a dibujarla así. A ver, sabemos que tiene una cierta velocidad que nos han indicado que vale 15 metros por segundo y las fuerzas que están actuando en este momento son dos. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos el peso, ¿no? El peso en vertical hacia abajo. Y por otro lado tenemos, ¿qué otra fuerza? ¿Quién me lo sabe decir? La vagoneta está a contacto con La normal. la normal, exactamente. Siempre que hay una fuerza de contacto, o sea, dos superficies en contacto, tenemos una fuerza normal. Y la fuerza normal sabemos que es perpendicular a la superficie de apoyo. Va a ser así, ¿no? Ahora, la fuerza, o sea, nos piden la fuerza normal, pero lo que sabemos es que la fuerza resultante en la dirección del radio es la fuerza centrípeta, ¿no? Y la fuerza centrípeta será, o sea, tendremos que ver cuáles son todas las fuerzas que actúan en la dirección del radio. En este caso tenemos la normal, que acabamos de indicar, que es lo que tenemos que calcular, pero también el peso tiene una componente en la dirección del radio. ¿Vale? Podemos descomponer el peso en una dirección paralela a la tangente, o sea, peso tangente, vamos a decir, y aquí tenemos, vamos a llamarlo, el peso normal. O sea, una parte del peso que va dirigida en la dirección del radio. Peso normal.
¿vale? O sea que lo que tenemos son estos, o sea, el peso normal y la normal son las dos fuerzas que están actuando sobre la masa en este momento en la dirección del centro. ¿Me estás pillando? ¿Vale? Nosotros lo que tenemos que decir es que la fuerza normal es la suma de esas dos. La fuerza normal será la normal más el peso normal. ¿De acuerdo? Si la normal estuviera dirigida hacia afuera, se tendría que restar. O sea, lo que vamos a hacer es sumar todas las fuerzas que están actuando en esta dirección. La resultante nos da la fuerza normal. ¿Vale? Y esto, como que es una fuerza normal, sabemos que es igual a masa por velocidad al cuadrado partido entre el radio. Vale, entonces, la ecuación que tenemos que ver es esta. ¿Vale? Lo que sí tenemos que primero calcular cuánto vale el peso normal, o sea, la descomposición del peso en la dirección del radio. Bueno, si yo sé que este ángulo vale 30 grados, ¿cuánto valdrá este ángulo de aquí? Lo mismo, ¿no? 60. 60, exacto, porque si pensar que aquí tenemos como un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos tiene que darme 180 grados. Entonces, aquí tengo un ángulo de 90 grados, aquí tengo el ángulo teta y este ángulo que está aquí arriba será 90 menos teta. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos 60 grados. ¿Vale? Entonces, el peso normal, digamos, será P por el coseno o el seno de 60. El coseno. Muy bien, por el coseno de 60, perfecto. Vale, la masa la tenemos, porque no la veo, a ver. Vale, una masa de 300 kilos, vale. Una masa de 300 kilos, entonces son 300 por 10, porque nos dicen de utilizar la gravedad 10, 300 por 10 por coseno de 60 por 10 por coseno de 60 nos da 1500 newtons. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir esta ecuación sustituyendo lo que sabemos. ¿Vale? Esa ecuación de aquí. Entonces tenemos la normal más 1500 igual a la masa, que son 300, por la velocidad, que son 15, al cuadrado, partido entre el radio que vale no pone radio. Así, bueno, se depende ahora. No estoy viendo el radio, ¿lo veis vosotros? Soy yo que no me doy cuenta. Ángulo de 30 grados. No, me parece que falta un dato. Pero nosotros tenemos que saber cuánto vale el radio, ¿no? Nos dan la velocidad, claro, pero no sé cuánto vale el radio, que es lo que necesito aquí para poder escribir, para poder contestar a esto. Me parece que falta un dato.
tampoco sabemos esta altura, igual no nos sirve, pero lo que necesitamos es el radio. Vale, bueno, sería esto, ¿no? O sea, creo que aquí se han dejado un dato, pero lo que tenemos que hacer de aquí es despejar la normal de esta ecuación, ¿no? Eh, sí, yo no lo logro encontrar, pero me parece que no está, me parece que se lo han dejado. ¿Estáis de acuerdo? Sí, creo que sí. O sea, es esto, falta este dato, pero bueno, lo que me interesa es que hayáis entendido el razonamiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es ir a, ir a ver cuáles son todas las fuerzas aplicadas en la dirección del radio y la suma de todas estas fuerzas, suma algebraica, ¿no? Que puede ser una suma o una resta, ¿no? O sea, serán positivas siempre las fuerzas que van dirigidas en dirección del centro y negativas las que van dirigidas hacia afuera. Tenemos que calcular la suma de todas estas fuerzas y esto lo igualamos a masa por aceleración centrípeta y de ahí despejamos la fuerza normal. Y ese tipo de problema se ha dado muchas veces. O sea, así o con algunas variantes, etcétera, pero ha salido un montón de veces. Ya buscaremos algún problema de examen con cosas de este tipo. ¿Vale? Entonces, si habéis entendido esto, eh, bien, porque es, como he dicho, muy, muy común que lo pongan en los exámenes. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Vale, perfecto. Eh, bueno, aquí había otro de movimiento circular. A ver, aquí pone una bola de masa 0,5 kilogramos, resbala sin rozamiento sobre un anillo circular de radio R de 150 milímetros, tal como indica la figura. Encontrar el ángulo θ y la fuerza que el anillo ejerce sobre la bola cuando el sistema gira alrededor de un diámetro vertical con una velocidad angular constante de 1200 RPM. ¿Vale? RPM, creo que ya lo hemos visto, son revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto. Esta velocidad angular la tenemos que siempre transformar a radianes por segundo. Entonces tenemos en este caso omega igual a 1200 revoluciones por minuto por 2pi radianes cada revolución y por un minuto que son 60 segundos. ¿Vale? Entonces 1200 por 2pi dividido entre 60 nos da 40pi radianes por segundo. Vale, entonces, ¿qué más? Sabemos, que nos da radio, nos da el ángulo θ. Vale, entonces, vale. Entonces, en este caso, cuidado, porque el movimiento circular que realiza la bola lo tenemos en, en una circunferencia que es así, ¿no? Bueno, perdón que yo dibujo un poco mal, pero algo así, ¿no? O sea, la circunferencia sobre la cual gira la pelota no tiene un radio que es R, porque tendría un radio R si estuviera girando a esta altura. Como está girando un poco más abajo, la circunferencia tiene, digamos, el movimiento circular que realiza la bola es este. ¿Estáis de acuerdo? Así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es el radio de esta circunferencia, ¿vale? Pero es bastante fácil de encontrar porque pensar que todo esto es R, ¿vale? R es todo el radio de la circunferencia, sí, del anillo, ¿no?
Si yo quiero calcular este radio, ¿vale? Haré R por el seno de este ángulo, ¿vale? R por el seno me va a dar el lado opuesto, que es el radio real del movimiento de esta bola, digamos. ¿Lo habéis entendido? Sí, Sí. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, sí, R mayúscula. R mayúscula será R por el seno del ángulo θ, o sea, 150 por el seno del ángulo θ, lo tenemos que encontrar, vale, entonces no lo podemos todavía calcular. Vale, entonces, ¿qué más dice encontrar? El ángulo θ, la fuerza del anillo ejerce. Vale, entonces, vamos a mirar cuáles son las fuerzas a las que está sometida la bola en este momento. Bueno, digamos, tendremos seguramente el peso para abajo, ¿vale? Luego, la fuerza que ejerce el anillo sobre la bola, que sería una fuerza de contacto, es una fuerza que va dirigida según el radio. Será así. ¿Vale? Vamos a decir fuerza normal o fuerza de contacto, ¿no? Va así porque siempre la fuerza de contacto es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, la superficie de contacto tiene, digamos, su tangente es esta, tenemos que dibujar una fuerza que sea perpendicular a la tangente. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza, igual como hemos visto antes, con el caso de la masa colgada del techo de un camión o de una furgoneta, habíamos descompuesto la fuerza en una componente vertical y una componente horizontal. Aquí haremos lo mismo. La fuerza la descomponemos según una componente vertical, será Fci, digamos, y luego una Fcx, que será la componente que va dirigida hacia el centro. Y va a ser la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? O sea, haremos sumatorio de fuerzas en I igual a 0, o sea, Fci menos el peso igual a 0, y esto me da que la Fci, que será Fc por el seno o el coseno. Cuidado porque el ángulo alfa, el ángulo θ lo tenemos, vale, es este de aquí. Entonces, aquí lo vamos a tener, aquí. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo el ángulo θ aquí. Por tanto, la Fci será Fc por el coseno o el seno de θ. ¿Qué opináis? Esta componente de aquí, El coseno. el coseno. Muy bien. Entonces, haremos aquí Fc por coseno de θ es igual al peso, o sea, la masa por gravedad. La masa que son 0,5 kilos por 9,8. 0,5 por 9,8, que son 4,9 newtons. ¿Vale? Y en horizontal tenemos que Fc por seno de θ es la fuerza centrípeta. ¿Vale? Me da la fuerza normal, ¿no? Y la fuerza normal sabemos que es igual a masa por velocidad cuadrada entre el radio, o masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso nos conviene utilizar esta porque ya sabemos la velocidad angular. Y el radio es este, ¿vale? Que habíamos calculado antes. ¿Vale? Entonces,
De aquí sacamos que Fc por seno de teta igual a masa por velocidad angular al cuadrado por R y también por seno de teta. ¿De acuerdo? Habéis entendido lo que he hecho, ¿no? He sustituido Sí. en lugar de la aceleración centrípeta, sí, bueno, ese R de aquí sería la R pequeña, ¿eh? Vale, R seno de teta. Vale, como tenemos el seno de teta a los dos lados, lo podemos tachar. Y sabemos aquí, o sea, las dos ecuaciones que nos interesan son estas. ¿Vale? Una es esta y la otra es esta. Ahora, de esta segunda ecuación, como se ha ido el seno de teta, es más fácil de resolver porque realmente la velocidad angular la conozco, la masa la conozco, el radio lo conozco, de aquí sacamos la fuerza de contacto, que es igual a la masa, que son 0,5, por la velocidad angular, que nos había dado 40 pi al cuadrado, y por R, que son 150 milímetros, es decir, 0,15 metros. Me da como resultado 1184,35 newtons. Y ahora sustituimos este valor aquí adentro y tenemos que el coseno de teta es igual a 4,9 dividido entre 1184,35 y sacamos de aquí el ángulo teta siendo el arco coseno de todo ese número. ¿Vale? Arco coseno ¿vale? Me da 89,76 grados. Vale, y luego ya está todo, ¿no? Porque nos pedía justamente esto, el ángulo y la fuerza que el anillo ejerce sobre la bola, que es esta fuerza de contacto que hemos encontrado antes. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veis? Vale, bien. Bastante bien. Sí.